Como medida de precaución y autocuido, y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 20 de abril del 2021. El pasado 18 de abril, Nicaragua cumplió 3 años de levantamiento cívico. De hoy, hace 3 años atrás, fue uno de los días más sangrientos y agresivos que vivimos en el país. Alrededor de 20 jóvenes fueron asesinados. Hubo quema de edificios importantes en distintas ciudades. Vimos cómo la policía incautaba alimentos y provisión de primeros auxilios, allanamientos en iglesias y agresiones a cada minuto. Hoy se cumple también el 3er aniversario del asesinato del joven estudiante Álvaro Conrado, a quien le negaron asistencia médica en un hospital público capitalino. Estos días nos hace recordar y analizar los 3 años de lucha, los procesos que hemos tenido, pero sobre todo los procesos a los que nos estamos enfrentando y a los que nos vamos a enfrentar, analizando el contexto y los posibles escenarios políticos que le deparan al país. Para conversar sobre este tema hemos invitado a 2 panelistas. Ellos son Suyen Barahona, es activista política y social, se ha desempeñado como docente en áreas de desarrollo sostenible, participación ciudadana, globalización, educación intercultural y liderazgo, principalmente en programas dirigidos a jóvenes y mujeres. Desde el 2017 es presidenta de UNAMO y miembro de la dirección de la Alianza Progresista, conformada por más de 140 partidos y organizaciones democráticas, socialmente demócratas y progresistas. También tenemos a Eliseo Núñez, él es abogado con más de 20 años de experiencia, especialista en Derecho Público, una carrera política de más de 30 años en donde ha sido activista callejero, dirigente juvenil y dirigente nacional. Actualmente, retirado de la vida partidaria, se desempeña como consultor político, legal y analista político. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros acá en Contexto. Gracias, María Ángeles. Siempre es un honor estar con ustedes por acá. Muchas gracias, María Ángeles, por este esfuerzo de contexto también y de permitirnos compartir nuestras perspectivas y sobre la situación gravísima que estamos viviendo en Nicaragua. No, gracias a ambos, como les había mencionado, y me gustaría dar el inicio de la entrevista con algo personal. Me gustaría que nos compartieran qué ha significado para ustedes estos 3 años. Bueno, mira, realmente lo tengo que decir así, creo que Suyen también diría lo mismo, a pesar del sufrimiento que ha representado y cuando no es en lo personal, simplemente por el hecho de que mirabas a la gente morir por algo que no debería de ser causa, es decir, la política no debería ser causa para que alguien fuese asesinado, pero también la persecución a familiares, la persecución a uno mismo durante estos años, pero te queda una sensación que probablemente suene un poco egoísta, pero de que a pesar de que los que llevamos el discurso, no todos tenemos la misma, diría yo, el mismo prestigio al final del día, pero sostuvimos un discurso durante años en medio de una soledad absoluta y no deja de sentirse cierta satisfacción y como te digo, con una gran tristeza mezclada, de que el discurso de uno, no el liderazgo de uno, porque probablemente precisamente la dictadura se consolidó porque uno no fue capaz de generar ese discurso en liderazgo. El discurso de uno era el mismo discurso que se repetía, el discurso de libertad, democracia, elecciones libres, todo. Es un discurso que sostuvimos durante muchos años y era como predicar en el desierto. Entonces, estos 3 años han servido para que sepamos de que está al alcance el derrotar a la dictadura, de que los principales problemas para conseguir esto no solo devienen de la dictadura misma, sino que devienen también de años en los que todos comenzamos a desconfiar unos de los otros y que tenemos que reconstruir esa confianza. No ha habido espacio suficiente para eso. La dictadura, cuando ha visto de que se está construyendo la confianza, arremete con la represión para desconectar también a la dirigencia. Yo recuerdo que cuando se logró formar la UNAP y que la Alianza Cívica era parte de ella, comenzamos con las reuniones y comenzó una dinámica en que estábamos sintiéndonos como parte de lo mismo, todos.
Esto fue entre septiembre, octubre y noviembre del 18. Para diciembre, la arremetida represora nos recluyó a todos en las casas, nos comenzamos a comunicar virtualmente y complicó el tema de el sentirnos todos parte de un mismo equipo. Y eso ha venido repitiéndose y más allá, pero al final del día, ¿qué te puedo decir? Hoy es una lucha que la compartimos miles de nicaragüenses, cuando era una lucha en que sentíamos, y así lo tenemos que decir, una soledad absoluta. Por ejemplo, en los miércoles de protesta, ya éramos como un club de protestantes, nos mirábamos todos los mismos miércoles. Algunas veces se nos sumaba gente que también era parte de nosotros mismos, pero que no iba todos los miércoles, pero que algunos miércoles llegaba a acompañarnos. Eso hoy es diferente. Hoy hay mucha más gente involucrada en esto y las posibilidades de derrotar a Ortega han aumentado un montón en estos 3 años, a pesar de nosotros mismos. Sí, para mí, María Ángeles, pues sí, significan, creo que hay sentimientos encontrados, pero principalmente para mí abril es esperanza, es indignación, ¿verdad? Frente a los abusos, frente a la humillación, frente a la corrupción, frente a la falta de libertades. Pues se habla mucho de que abril fue absolutamente espontáneo, pero yo creo que es realmente el producto de una acumulación de los años de falta de libertades, de corrupción y de humillación. Para mí, abril es lucha a la par de un montón de gente que no nos conocíamos cuando nos manifestábamos en las calles, inclusive que no nos conocíamos en esas primeras manifestaciones denunciando, ¿verdad?, la inoperancia del régimen respecto al tema de Indio Maíz, y que ese 18 de abril, pues que nos encontramos mucho en el área de Camino de Oriente, pues no nos conocíamos, pero compartíamos plenamente el que este era ya un punto de basta ya de este régimen abusador que nos estaba reprimiendo. Y creo que para mí pues significa la fuerza de este pueblo de Nicaragua y de la capacidad de los movimientos autoconvocados frente a este régimen opresor. Pues a mí me emociona mucho realmente estos días y pensar que pues iniciamos, de hecho ese día, yo al menos inicié ese día junto a miembros del FARC, no sé si te recordás, Eliseo, protestando al lado del Hospital Montespaña. En el edificio de Alfonso Silva. En el edificio de Alfonso Silva, porque llevábamos múltiples protestas denunciando el que se estaban usando los fondos del INS para el enriquecimiento ilícito de unos cuantos, ¿verdad? Para financiar estos proyectos que solo beneficiaban a ciertos fichas del orteguismo. Y de hecho, María Ángeles, ese día me la volé en esas dos manifestaciones, en la mañana, en donde nos enviaron a las hordas de la Juventud Sandinista, igual nos salvamos de la paleada en la mañana, pero sí resultó apaleado Álvaro Navarro y un compañero de él, camarógrafo, y luego me acuerdo que sostuve una reunión en donde le decía a alguien de la comunidad internacional: Nicaragua es una olla de presión. Yo he sentido en estas últimas manifestaciones que algo está cambiando, que el nivel de indignación va creciendo. Y luego, pues ese mismo día terminé cruzando un cauce con un montón de chavalos que gritaban frente a la Juventud Sandinista y a las hordas que enviaron represoras. Y aunque ya habían rajado cabezas, que se negaron a salir del punto. Yo creo que eso fue lo que cambió la historia. Esta vez no hubo repliegue, se mantuvieron ahí un montón de chavalos que estaban ya hartos de que esta historia de represión se repetía una y cada vez que queríamos manifestarnos por diversos temas. Había ocurrido por muchos años, ¿no? Con Ocupaíns en el 2013 y así con las manifestaciones del Canal.
Y entonces ese día, ese fue, creo yo, lo que yo percibí que fue la diferencia, que dijeron, no, no nos vamos a mover, a mí no me pagaron, yo vine aquí porque quise, Ortega y Somoza son la misma cosa, y ya dejó de ser, en efecto. Y entonces ese fue el hartazgo también que había en las universidades frente a los abusos de UNEN, y todo eso se conjugó para explotar ese 18 de abril. Así es que para mí abril es esto, es lucha, es unidad en la acción en medio de la diversidad, y es mucha esperanza a la vez que es dolor, ¿verdad? Yo revisando cuántos eran los muertos para ya el 20 de abril, María Ángeles, eran alrededor de 33 personas, 34 creo, personas que habían ya 34. sido asesinadas en el segundo día de las protestas. O sea, en el tercer día de las protestas, del 19 al 20 de abril, realmente inició una masacre sin precedente en este país de un dictador frente a un pueblo desarmado. Entonces, creo que abril nos mueve todas las emociones, nos compromete a continuar esta lucha por justicia y libertad, a no claudicar y hacer todos los esfuerzos posibles realmente para el trabajo en unidad a como lo hicimos en ese abril del 2018, en todo el 2018, en donde trabajamos sin preguntar de dónde venía cada quien, si eras autoconvocado, si eras de partido, si eras sandinista, si venías del liberalismo, no había distinción, simplemente trabajábamos juntos para denunciar, para demostrarle al régimen que lo que queríamos era que se fuera, que se vayan, era el grito de abril, y ese sigue siendo el grito de Nicaragua, de la gran mayoría de nicaragüenses ahora en el 2021, que se vayan. Muchas gracias, Suyen, muchas gracias, Eliseo, por compartirnos su experiencia, ¿verdad?, de lo que ha significado el 2018. Rescato esa frase, abril es libertad, abril es esperanza. Creo que muchos nicaragüenses sentimos lo mismo, y es parte de lo que nos hace seguir estando en los espacios, ya sea organizados y no organizados. Y pasando un poco, ¿verdad?, a la temática, al contexto, ¿verdad?, del país, ¿cuáles creen ustedes que serían los ejes más importantes que se necesitan para lograr el objetivo iniciado en el 2018? Básicamente yo creo que necesitamos construir una plataforma sólida de oposición en la que comencemos a quitar la desconfianza. Pero principalmente creo que tenemos que mentalizar que esta lucha puede ser electoral, pero también puede ser más allá de las elecciones. Si nosotros ponemos a nuestra gente solo en el modo electoral, corremos el riesgo de que un fraude, porque es la única manera que gane Ortega, nos deje a todos tan desesperanzados que no pueda seguir la lucha adelante. Creo que esta lucha hay que esta lucha hay que verla con una óptica de largo plazo. Esto es para cambiar el país, no es para cambiar un gobierno. También tenemos que ver con un optimismo moderado, pero al final optimismo, el hecho de que Ortega es un régimen que va realmente de salida, a pesar que tiene una gran capacidad de hacer daño, va de salida. Por varios temas, desde el tema biológico hasta el tema de no haber podido construir la sucesión interna, pasando por temas de problemas que viene creando el hecho de que una casta política y militar se anquilosó en el ejército, en la policía y en el mismo partido de ellos, y entonces esto genera fricciones internas que en algún momento van a aflorar y en algún momento también van a alinearse no dentro de lo que los opositores creemos, porque tenemos ideologías totalmente distintas, pero sí dentro del cambio que el país necesita para seguir adelante. No es posible que en pleno siglo XXI nosotros estemos con problemas del siglo XIX, y es lo que realmente estamos viviendo. Entonces, definitivamente tenés que tener una visión estratégica y la capacidad de generar alianzas con muchos sectores. Yo aquí retomo una frase que me decía un amigo
diputado allá hace años, que después fue candidato a la presidencia, Luis Calleja, me decía, mira, me dice, para salir de Ortega vamos a necesitar de los aliados naturales, de los aliados no naturales, y quizás necesitemos hasta de los aliados desnaturalizados, dice, porque de todas maneras, dice, este más es peor que cualquier otra cosa que hay en el país, dice. María Ángeles, yo creo que, bueno, primeramente nos toca seguir en la resistencia, seguir de manera persistente, además, denunciando los abusos diarios, las violaciones a los derechos humanos. Nos toca denunciar el hecho de que hay más de 125 presos y presas políticas aún sufriendo tortura, y toda clase de vejámenes en las mazmorras del régimen. Nos toca darle voz también a esa demanda, ¿verdad? Y visibilizar la demanda de libertad de los presos y las presas políticas. Creo que en este momento, además, nos toca también acompañar a todos los familiares de las víctimas frente a la denuncia y a la demanda de justicia en este país. No podemos nuevamente permitir haya impunidad, y es necesario que haya todo tipo de presión y movilización en torno a estas demandas de libertad para los presos y las presas políticas y justicia para los asesinados. Hay que seguir denunciando que vivimos y estamos en un estado policial, en donde pues la policía junto con las bandas de paramilitares pues están manteniendo bajo asedio a cientos de ciudadanos, y de manera particular a los familiares de víctimas. Para mí es una aberración, María Ángeles, el que se atrevan a haber asesinado a los familiares, a los hijos, y que ahora además se encarguen de asediar a esas mismas familias que quieren conmemorar a sus hijos. O sea, es una cosa aberrante las acciones de este régimen, y hay que seguirlas informando a la comunidad internacional. Hay que seguir denunciando también las violaciones frente a la pandemia del COVID, estos abusos y acosos que se están llevando a cabo cuando vas a vacunarte, ¿verdad? Eso es una barbaridad también que hay que seguir denunciando, y nos toca además, pues claramente decir que Ortega ha reforzado el estado de sitio, que no ha cumplido ninguno de los acuerdos de la mesa de negociación, y que además con esta aprobación de estas leyes represivas, pues están criminalizando nuestro derecho a la protesta, a la movilización, y que cada vez más está siendo inviable un proceso electoral. Nos toca denunciar fuertemente este paquete de reformas electorales. A mí, pues yo me alegra, ¿verdad?, el hecho de que toda la oposición, sin distinción, hemos rechazado categóricamente este paquete de reforma de Ortega, y hemos dicho que esto no cumple de ninguna manera con lo que nosotros hemos venido demandando. Ha habido consenso en eso, y hay que aprovechar ese consenso, y también creo que hay que demandar a los diversos agrupaciones, acciones conjuntas en este mes y en lo que queda de mayo también, para ejercer presión y denunciar el hecho de que no hay condiciones, y que esas reformas son absolutamente inaceptables, tanto nacionalmente como internacionalmente. Yo creo que tenemos que hacer trabajo conjunto, toda la oposición también, en torno a la denuncia internacional y la demanda de mayor presión desde la comunidad internacional, porque aquí la demanda es muy clara. Si lo que nosotros queremos es lo que en la gran mayoría de los países es posible, que el pueblo elija. Si hay tanto apoyo para el orteguismo, ¿cuál es el miedo de Daniel Ortega, verdad? De dejar que el pueblo decida en elecciones libres y transparentes. Obviamente tiene miedo porque sabe que es una minoría, y creo que nos toca seguir recordándonos una y otra vez que somos mayoría,
y que también tenemos que sacudirnos el miedo y tenemos que lograr también presión a nivel nacional para obtener todavía aún más respaldo desde la comunidad internacional. Yo creo que es súper importante la resistencia interna, la movilización descentralizada, la movilización conjunta y el trabajo en unidad. Y también a mí me parece, yo valoro súper importante ese paso que han dado todos los precandidatos de rechazar esas reformas orteguistas. Ese tipo de acciones es lo que nosotros necesitamos. La coalición ya ha respaldado ese comunicado de rechazo que sacó el grupo Pro Reforma y que también los candidatos han firmado sin distinción. Creo que ahora falta pues que también la Alianza Cívica, C4ELA, se sumen a ese rechazo y que por favor tengamos piedad de este pueblo, ¿verdad? Y que realmente empujemos para que haya acciones y trabajo conjunto. Si no, el pueblo realmente va a identificar quiénes están obstaculizando la unidad y se los va a cobrar muy fuertemente. No es posible en este momento tan clave, cuando hay tanto consenso sobre este tema de las reformas, que no haya capacidad de trabajar en conjunto para presionar. Muchas gracias, bien, muchas gracias, Eliseo. Sí, esa era nuestra siguiente pregunta, que era, ¿cuál era la valoración que tenían ustedes sobre esta carta que se firmó en conjunto con los precandidatos y precandidatas, ¿verdad? En un consenso de un rechazo a esta iniciativa de ley? Yo creo que realmente esto es un paso importantísimo. Se muestra claramente que hay una posición conjunta frente al tema de las reformas, que son unas reformas que la mejor manera de llamarla es contrarreformas, no reformas, porque no está facilitando el proceso electoral, sino que lo está complicando para la oposición. Y definitivamente lo que vos encontrás de parte de los precandidatos es que están conscientes del juego que tenés enfrente. No significa esto que tomes la decisión de no ir a la elección o de ir a la elección inmediatamente, pero ya con la conciencia del juego que tenés enfrente, podés diseñar tu estrategia de aquí hasta el día electoral y después del día electoral. Porque ya para mí yo creo que tenés que contar con que esas son las reglas. Las vas a tener que tomar o dejar, esas son. Y tu estrategia va a determinar en base a que si tomás o dejás ese tema. Y tu estrategia de futuro es lo que realmente te va a llevar a sacar a Ortega del poder. Como lo dije y lo vuelvo a repetir, Ortega está más cerca de salir del poder que lo que uno puede creer. Y no, pues uno decir que yo celebro esa iniciativa, yo creo que los precandidatos tienen que seguir actuando de manera conjunta y creo que además pueden jugar un rol importantísimo en lograr esfuerzos unitarios de todas las agrupaciones. Les toca, ¿verdad? Es la demanda del pueblo de Nicaragua a liberar a los más de 800 presos políticos que en el 2018 estaban ahí en las mazmorras, y lo tuvo que hacer porque hubo presión nacional e internacional y nosotros tenemos que apuntar a ejercer esa presión. Ahora, yo totalmente de acuerdo en que a la par que presionemos, nosotros tenemos que seguir organizándonos en todo el país de cara a un proceso electoral, porque sin duda alguna, María Ángeles, lo que quiere el régimen es que todos nos autoexcluyamos, que él vaya con sus partidos zancudos a un proceso electoral, es su mejor escenario. Y nosotros tenemos que ya denunciar esa estrategia también de Ortega y contrarrestarla. Pero nos toca ahorita en una sola voz exigir que se revierta ese proceso de reforma, que le quede bien claro a la comunidad internacional que si Ortega decide irse con esas reformas, pues que lo que posiblemente resulte al final de este proceso es un gobierno absolutamente ilegítimo, ¿verdad? Porque lo que está ahí planteando es la posibilidad de inhibir candidatos, de usar esas leyes represivas para acusarnos a todos, a muchísimos de los precandidatos de ser traidores a la patria. Ahí se está además prohibiendo la observación independiente.
básicamente impidiendo que hayan posibilidades de colaboración de los NICAS que están en el exterior y a nivel nacional, y también más bien fortalece las restricciones a nuestra libre movilización y le da más poderes a la policía. Así es que, y además está dificultando la capacidad de fiscalizar el proceso electoral. Nosotros, creo yo, como oposición, no debemos de darle gusto a Ortega en su estrategia de autoexclusión, sino que tenemos que trabajar para que haya un bloque que verdaderamente sea representativo de las demandas del pueblo, con además que impulse la movilización, también la demanda de la libertad de los presos y las presas políticas, y que ejerza presión de manera conjunta. Claro que sí, lo escucho y escucho todas estas partes, pero me hace pensar, ¿verdad? Actualmente hay dos grupos opositores. Tenemos a la Coalición Nacional y tenemos a la Alianza Ciudadana. Vemos a todos los precandidatos y precandidatas firmando un documento en consenso, pero vemos a estos dos grupos sin aliarse, sin unirse e ir paralelamente, ya sea pues con el mismo objetivo, pero no unificado. ¿Por qué razón creen ustedes que no se ha logrado una alianza entre estos dos grupos? Yo lo he venido repitiendo, es un tema de que no se generó confianza. Además de eso, el régimen tiene gente trabajando para la división. Tenemos que decirlo así, gente que se hace pasar por opositora y que comienza a trabajar en ese sentido. Y no son los que están exactamente a las cabezas, son gente que normalmente está en los niveles siguientes de asesoría, de empujar algunas agendas o cualquier otro tipo de esto, que tratan de mantener a la oposición separada y tratan de mal llevar este proceso. Creo que definitivamente el tema de las reformas nos vuelve otra vez a dar un campanazo y tiene que ser aprovechado para volver a dialogar. Tenemos que hablar con todos. Creo de que definitivamente no podemos ir en dos bloques. Tenemos que ver de qué manera vamos en un solo bloque unificado, y creo que este esfuerzo no termina el día que inscribas las alianzas, porque muy probablemente, y lo tengo que decir así, inscribas los dos bloques, pero que este esfuerzo tiene que caminar más allá. O sea, no podés negarte la posibilidad vos mismo de lograr una candidatura unificada, a pesar de los problemas que estamos viendo ahorita y a pesar del trabajo que han hecho mucha gente para que caminemos en sentido contrario, que, como te digo, está incrustada en mandos medios y que está trasladando información errónea para tratar de que las cosas no sucedan. María Ángeles, pues al menos nosotros hemos sido clarísimos. La división de la oposición, al único que favorece es a Daniel Ortega. Y yo creo que las acciones y la aspiración de todos y todas debería de ser a apostar a que la división no puede llegar a ser beneficiosa. A mí sí me preocupa que a veces escucho entre algunos de los liderazgos de la oposición que creen de que pueden solos, de que les basta con un candidato o candidata, creen que pues tal vez o su propia plataforma, y que eso puede llegar a ser suficiente. Eso es un error, me parece garrafal, y yo creo, insisto, y creo insistido en la unidad, se ha insistido en la coalición, que la división solo va a favorecer a Ortega, que nadie gana divididos, que Nicaragua pierde, y que además hemos señalado, estas no son elecciones normales. Las condiciones van a ser sumamente adversas por todo, la represión, por el acoso, por la liquidación de los medios independientes, y se va a requerir de una movilización electoral enorme para derrotar a Ortega. Y para eso es indispensable también el esfuerzo de unidad, mecanismos democráticos de selección de candidatos que lleven el respaldo de la población, porque eso es la demanda, y eso es también abril, ¿verdad? Romper con los dedazos, romper con las imposiciones y romper también con la existencia de solo ciertos grupos que tengan el monopolio de la política. Entonces aquí
quienes no han entendido que no se trata de partidos, que lo que hay es un pueblo azul y blanco que exige humildad, patriotismo y generosidad, y de vernos con respeto y de reconocernos también, ¿verdad? Sin falsos complejos de superioridad. A mí me preocupa, Eliseo, que en realidad este pronunciamiento que han sacado todos los precandidatos sin distinción, todavía la Alianza Cívica y C por L no lo hayan firmado. O sea, tienen que firmarlo. Tenemos, ¿cuándo vamos? ¿Hasta cuánto más vamos a esperar para gestos y acciones en unidad que sirvan al pueblo de Nicaragua? Y yo sí creo que ha habido una obstaculización de la unidad de parte de C por L. Pues yo sí creo que así ha sido, y yo lo que sí creo es que no podemos cerrar las puertas a este espacio de unidad entre todos, y yo hago el llamado a que dejemos de un lado esos prejuicios que muchos de ellos me parece que son excusas, francamente, y que es el momento de actuar en conjunto y de demostrarle al pueblo de Nicaragua que estamos apostando pues a la salida de Ortega, y hacer todos los esfuerzos posibles para que en un proceso electoral por la vía cívica logremos esa salida. Yo estoy convencida que se puede si todos ponemos de nuestra parte, y además que al menos dialoguen, es mi punto. ¿Qué es lo que impide que al menos dialoguen? Nadie está diciendo que en una primera reunión logren consensuar todo, pero francamente es bien triste ver que ni siquiera hay una apertura a dialogar con otros, porque hay un complejo de superioridad tremendo, pues, y yo creo que hay que rechazar eso, y está siendo rechazado por el pueblo de Nicaragua. En este mes de abril, en donde tenés a tantas madres, a tantas víctimas sufriendo por los más de 328 asesinados, por los más de 100.000 hermanos y hermanas que están en el exilio, no es posible pues que estemos poniendo peros para cosas sobre los cuales hay consenso. Muchas gracias, Suyen, muchas gracias, Eliseo. Y me gustaría hablar de dos escenarios, ¿verdad? Un escenario es donde no se den las reformas electorales con los lineamientos solicitados por los grupos opositores, sobre todo los que son respaldados por la comunidad internacional, también la resolución de octubre del 2020 de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué pasaría si estas reformas no se logran? Mira, yo creo que la oposición en su conjunto tiene que valorar el tipo de participación en lo que es la contienda electoral. Y digo el tipo de participación porque incluso a pesar de que decida ir a la contienda electoral, puede ser una participación que te lleve a generar un ambiente en que permita presionar más aún por el cambio. Yo definitivamente me separo de lo expresado por Suyen, no es porque le diga si tiene o no tiene razón, sino porque yo creo que no es el momento de andar señalando culpables. Yo creo que es el momento de andar buscando la unidad. Ya vendrán los días en que cada quien va a pagar los costos de haber hecho o no haber hecho las cosas. Pero señalar culpables en este momento creo que definitivamente te lleva a que cada quien se vuelva a trincherar en su posición. Creo que este es un momento de llamar al diálogo, y en eso sí coincido con Suyen. Es un momento de llamar al diálogo, de tratar de que todos estemos juntos en esto, y principalmente en esa decisión de qué hacer con las elecciones una vez que estas sean puestas ahí. Y como dije del comienzo del programa, van a ser puestas con esas reformas. No va a haber otras. No hay por el momento en el corto plazo otras reformas que asomen, y no son las reformas que requeríamos, no son las reformas que necesitamos. Sí tengo que hacer la salvedad de que esta ley electoral es una ley que tiene su gran virtud, es su gran defecto. Tiene una gran capacidad quien administra el proceso de hacer las cosas o virtuosamente o hacerlas malévolamente. Entonces, todavía con presión política podés, bajo el esquema de la administración del proceso, conseguir mejores condiciones, pero tenés que hacer esa presión. Si no hay esa presión, vamos a volver a encontrarnos con algo similar a esta reforma. Además,
de que la estrategia de Ortega es realmente ponernos en enero del 22 a discutir sobre las elecciones del 26. O sea, es decir, le vamos a decir que es ilegítimo, que se robó las elecciones, etcétera, etcétera, pero él va a decir, igual que dijo después de abril del 18, yo ya estoy electo, ya estoy aquí, y hay elecciones hasta en el 21. Entonces te va a decir exactamente lo mismo y va a decir que hay elecciones hasta en el año 2026. Eso nosotros no lo podemos permitir y tenemos que tener una estrategia conjunta. Es difícil estar viendo lo que uno ve, uno está viendo los dos bloques bien diferenciados. Ojalá que estos no persistan por más tiempo y ojalá que a pesar de que se inscriban separadamente, al final consigamos algo en común, pero eso va a depender mucho de la actitud que tengamos cada uno de nosotros y de que quienes, viendo los toros no de largo, sino de medio largo, porque siempre estamos involucrados en algo, podamos influir para que haya un punto medio. Y ese punto medio es el que necesitamos para que las cosas salgan adelante. Yo creo que poner el dedo acusador antes de tiempo es tan dañino como hacer las cosas mal. Y creo que hay que poner las cosas en la dimensión que es. El problema de Nicaragua es Ortega. El problema de Nicaragua no es la coalición nacional, no es C por L, no es la alianza. El problema de Nicaragua es y seguirá siendo Ortega mientras tenga la cantidad de poder que tiene y peor aún mientras esté en el poder. Sin duda alguna es Ortega y ese es mi punto, que coincidimos en que Daniel Ortega es a quien debemos de dedicar todas nuestras energías, todas nuestras acciones, todas nuestras baterías para debilitar, y que si hay esa coincidencia, que se sienten a dialogar esos bloques que mencionás. No puede haber impedimentos si hay consenso en eso para siquiera procurar acercamientos iniciales. Yo no estoy planteando de que logren acuerdos en una primera sentada, pero hay coincidencias en el rechazo a las reformas. Eso es una gran alegría y aliciente para el pueblo de Nicaragua y para quienes estamos también, nos hemos todos sumado a rechazar. Así es que más acciones en conjunto. No lo digo yo, Eliseo, lo dice Nicaragua entera. Demanda que hayan acciones conjuntas. Este es el mejor momento porque hay coincidencia. Hay posiblemente otros temas en los que no se coinciden, pero en este que se coincide hay que darle viaje y hay que respaldar ese posicionamiento de los precandidatos, que todos ellos vienen de diferentes plataformas o son independientes y ya ven, se pudieron poner de acuerdo. Así es que no veo yo el por qué no se puede procurar esas acciones en conjunta, y es una realidad. Yo lo señalo, que ha habido un respaldo de la coalición, que salieron esos precandidatos y que falta que la alianza y C por L también se sumen a respaldar ese rechazo de las reformas, que estoy segura que están de acuerdo en rechazarlas porque ya lo han hecho de manera separada, pero también requerimos para ejercer presión que hayan pronunciamientos, comunicados y acciones conjuntas. Yo creo que eso es importante y estoy totalmente de acuerdo. No hay que cerrar las puertas y yo creo que muchísimos estamos en ese plan, en que no se cierren esas puertas de unidad amplia. Y hay que, pero este es el mejor momento no podemos seguir esperando, pues este es el mejor momento, si este es el momento de mayor coincidencia entre todos. Y respecto a la pregunta que hacías, María Ángeles, yo creo que si Ortega decide irse por el camino de básicamente, pues, desoír los planteamientos también que han sido hechos desde la OEA y desde la comunidad internacional, desde la comunidad europea, desde Estados Unidos y desde la OEA, pues básicamente está cometiendo un autosuicidio, porque ya lo han dicho. Yo ayer estuve con una eurodiputada española que lo dijo clarísimamente: nosotros no nos vamos a prestar a blanquear un proceso, o sea, a legitimar un proceso de elecciones que no cumplen, pues, en lo más mínimo con las normas internacionales de elecciones libres y transparentes, y van a apretar, van a seguir presionando. Y si él decide irse por esa vía, ya lo han dicho, no lo van a reconocer. Y la verdad es que Ortega está clarísimo que está también debilitado, van a venir más sanciones, va a venir más aislamiento,
y no tiene un pueblo que lo respalde. Así es que esto va por mal camino para él en cualquiera de los escenarios. Esa es la realidad. Pero sí hay que asumir la responsabilidad, los miembros de la oposición, de dialogar. Ni siquiera dialogar es lo que la gente está pidiendo, y yo creo que han dado un excelente ejemplo los precandidatos. Esa es la pauta, y espero que pues muchos más sigamos respaldando esos posicionamientos. Es lo correcto y es lo que demanda el pueblo de Nicaragua. Muchas gracias, Suyen, muchas gracias, Eliseo. Y ya para finalizar, me gustaría que le dejaran un mensaje a la ciudadanía. Yo creo que podemos lograrlo. Definitivamente, ahorita hay muchos problemas, muchos escollos, pero coincido en que Ortega es un presidente o un mandatario, o como quieran llamarlo, un débil. No tiene legitimidad. El tema es que él cree que la legitimidad se la dan las armas, pero definitivamente las armas no son sostenibles en el tiempo cuando no hay apoyo popular. Es un régimen que va de salida, todavía tiene una gran capacidad de hacer daño, pero también nosotros tenemos una gran capacidad de resistir y tenemos que organizarnos para tal. El país que nos espera es un país mejor. Un país sin Ortega siempre va a ser un país mejor. Esto lo tenemos que aprender a dejar atrás, y precisamente tenemos que saber de que la resistencia tiene que ser esencialmente pacífica, esencialmente no violenta, porque esta es la manera que vamos a cambiar este ciclo que este país quiere dejar atrás y que Ortega se empecina en volverlo a activar. No podemos, bajo ninguna circunstancia, volver a permitir que Nicaragua vuelva a caer en el ciclo de que los dictadores salen por la vía violenta, que los dictadores salen por la vía de la fuerza y que se instala alguien más fuerte que ellos y genera una nueva dictadura, como pasó en 1979. No hay forma que nosotros podamos creer de que ese ciclo es indestructible. Ese ciclo lo tenemos que romper. No podemos permitir en el país otro 1979, donde salimos un dictador para caer en una dictadura todavía más cruel que generó a Ortega y que hoy lo tenemos 42 años después haciendo sufrir aún al pueblo de Nicaragua. Y mi mensaje es de mantener la esperanza y de transformar esa indignación y ese dolor que tenemos en acción. Necesitamos seguir accionando desde todos los rincones y desde todas las maneras creativas que podamos, y de elevar esa voz de basta ya, que inició en el 18 de abril y que todavía, después de 3 años, después de crímenes de lesa humanidad que ha cometido Daniel Ortega, seguimos en pie de lucha. Y este es el momento, ¿verdad?, de seguir manteniendo viva esa esperanza y esa lucha, y de recordarnos constantemente: somos mayoría, el pueblo azul y blanco, que demandamos cambio, que demandamos libertad y justicia, y lo vamos a lograr. No caigamos en la trampa de la desesperanza, de la desmovilización, que eso es lo que quiere Daniel Ortega. Él está débil, él es quien no tiene al pueblo de Nicaragua a su favor. Y aquí lo que nos hace falta es esta última estocada. Yo sé que lo vamos a lograr, yo sé que vamos a lograr confluir las fuerzas que estamos verdaderamente apostando por ese cambio en noviembre también, y que además gritábamos juntos, ¿verdad? El que se vayan en el 2018. Seguimos en esa demanda. Que se vayan, que haya justicia y libertad. Y este pueblo de Nicaragua ya ha derrotado antes a un dictador, a múltiples dictadores, a este mismo en el 1990, y podemos lograrlo este 2021. Yo insisto, este año tiene que ser el año de la libertad. Estoy segura que lo vamos a lograr. Muchas gracias, Suyen Barahona, Eliseo Núñez, por compartir con nosotros sus análisis, sus visiones y sus consejos y comentarios. También le agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando
Y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.